Bueno, soy Javier Zarco, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, nacido en Málaga, en Benalmádena, pero vivo actualmente en Granada y soy politólogo e historiador. Lo que comentaba antes, que la palabra flamenco viene de una expresión árabe que es felamengu, que significa jornalero sin tierra o jornalero desposeído, y ilustra en buena medida lo que es la aspiración eterna del pueblo trabajador andaluz, que en este caso es el problema de la tierra, que en Andalucía, bueno, es un problema que todo el mundo tiene claro. El 50% de la tierra pertenece a un 2% de los propietarios, y es una pelea que digamos que es la que hace que lo andaluz cobre un sentido no solo cultural, sino también político e incluso ideológico. Esta pelea por la tierra tiene ya más de 500 años, es una pelea que no se ha logrado, es una conquista que nunca hemos conseguido lograr, porque a diferencia del resto de Europa, en Andalucía, como en otras partes del sur del Estado español, nunca había habido una reforma agraria. Y bueno, es una lucha que el Sindicato Andaluz de Trabajadores lleva reclamando desde que existe, y anteriormente el Sindicato de Obreros del Campo. En el año 76, 1976, en plena época de transición, de lucha por la democracia y demás, en Andalucía se juntan militantes, o el PTA, el Partido de los Trabajadores de Andalucía, con una serie de curas obreros que sobre todo se sitúan en la zona de la Sierra Sur de Sevilla y otros territorios donde el latifundio tiene un peso importantísimo, curas obreros influidos por la teología de la liberación, y de esta conjunción de elementos surge el Sindicato de Obreros del Campo, que es un sindicato que tiene implantación en bastantes pueblos de Andalucía, pero sobre todo de la zona central, y concretamente lo que es la Sierra Sur, el campo de Antequera, lo que es norte de Málaga, sur de Córdoba, más o menos esos territorios, aunque también influye luego en otros municipios de Andalucía. Y bueno, este sindicato reclama, además de una autonomía plena para Andalucía, en un momento en el que se discute la cuestión de dar autonomía o no a las regiones o territorios o naciones históricas del Estado español, donde Galicia, Cataluña y lo que luego será la Comunidad Autónoma Vasca tienen ya asegurada una especie de autonomía solo por los pasos que habían dado durante la Segunda República. Andalucía lo tuvo que pelear en las urnas y en la calle, finalmente lo logró. El Sindicato Obrero del Campo fue una parte fundamental de esta lucha, y bueno, junto a esta petición de autonomía, lo que se exigía era una reforma agraria que pusiera fin a las grandes desigualdades que había en el mundo rural andaluz, y sobre todo a los grandes latifundios que pertenecen a épocas pasadas, cuando los castellanos vinieron a conquistar lo que es al Andaluz, y los ganadores pues se llevaron las mayores y mejores tierras de Andalucía. Entonces tenemos ese problema, y bueno, y ahora con la llegada de un régimen un poco más democrático que lo que era el régimen franquista, se intenta que se materialicen estas demandas. En vez de la reforma agraria, bueno, se consigue que haya el famoso PER, el paro agrario, que viene a ser la respuesta del Partido Socialista Obrero Español a esta demanda de reforma agraria. Evidentemente no iba a llevar a cabo esa reforma agraria, todo el mundo sabemos en Andalucía para quién trabaja el PSOE, pero a cambio, con la entrada de la Unión Europea y estas cuestiones, nos metieron el PER, que es el paro agrario, que un poco trataba de suavizar esta demanda por la reforma agraria, de alguna manera comprando a los trabajadores que estaban necesitados de pan y de trabajo y de techo. El SOC sigue, bueno, tiene su rama sindical, que es el SOC, y luego hay una rama más política, pero de ámbito municipalista, que es el LACUT, Colectivo Unitario de Trabajadores, que más que una organización política, es una organización
que es una marca electoral para los municipios donde el PSOC tiene presencia. La CUT ha gobernado muchos de estos pueblos prácticamente todos estos años y en 2007 hay un cambio paradigmático porque el PSOC se une a otras organizaciones sindicales, políticas, movimientos sociales de Andalucía y surge el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, con una intención de llevar las luchas rurales a más pueblos y municipios de la Andalucía rural, pero también llegar a las ciudades, allí donde el PSOC, por su propio nombre, Sindicato Obrero del Campo, digamos que tenía esas limitaciones para llegar al mundo urbano. Para eso surge el SAT. Y bueno, hoy el SAT tiene, aparte de sus feudos históricos, también está en todas las capitales de la comunidad autónoma andaluza y en bastantes más pueblos de los que tenía en un principio. Bueno, yo llegué a Granada para estudiar en la universidad. Yo soy de Málaga, llegué a Granada hace unos 8 años más o menos y me acerqué al Sindicato Andaluz de Trabajadores porque era la organización que en ese momento estaba un poco aunando las demandas de soberanía del pueblo andaluz, del pueblo trabajador andaluz, del soberanismo de izquierda. Y bueno, me acerqué a través también un poco de los movimientos estudiantiles que había en Granada. A raíz de esta militancia me fui involucrando cada vez más en el sindicato y bueno, hoy día yo creo que en Granada somos un referente sobre todo en la hostelería, en el sector de la hostelería. Tenemos bastantes militantes y afiliados en este sector y estamos dando una batalla muy fuerte, sobre todo a través digamos, de dos fórmulas. Por un lado, la clásica de los sindicatos, de defensa del trabajador de una manera jurídica, legal, poniendo abogados, asesoría jurídica y estas cuestiones, pero por otro lado, cuando nos viene un trabajador o alguna trabajadora con algún problema, sobre todo si es un problema grave, un despido improcedente, una cuestión así, si el empresario no cede a las presiones, ¿no? Lo que hacemos es la acción directa, tiramos de acción directa. ¿Y cómo hacemos la acción directa? Nos vamos los días, si por ejemplo es un restaurante, nos vamos los días clave a las horas clave. ¿Cuándo tienen más clientela? Pues un viernes al mediodía, un viernes por la noche, sábado, domingo. No hace falta que estemos allí todo el día, basta que estemos las horas clave, quizás de 1 a 3, que es cuando los turistas, porque es lo que más les duele. Cuando los turistas entran a comer a un restaurante, nos ponemos en la puerta con pancartas, con megáfonos, a repartir panfletos, a explicar por qué no deben comer en ese sitio y evitamos que muchos y muchas entren ahí a comer. Y eso es lo que más les duele al empresario al final. Muchas veces no hace falta llegar a juicio porque viendo que pierde mucho más dinero haciendo eso que readmitiendo, al final deciden readmitir al trabajador. Bueno, el poder, yo creo, el poder popular se crea desde lo local. Uno no puede construir la casa por el tejado, una cosa básica. Alguien no puede venir a exigir que se cree un partido nacionalista andaluz de izquierda o soberanista si ni siquiera es capaz de movilizar a su barrio, a su pueblo o a los compañeros de trabajo de su empresa. Eso me parece una cuestión básica. Sí, yo creo que la fórmula de hacer poder popular, además de movilizar a la gente a nivel local, es la manera de convencer a la gente de que la mejor respuesta es la militancia y la organización, es demostrando que la militancia y la organización sirven para algo. Si no somos capaces de demostrar a tus vecinos, a tu familia, a la gente que tienes cercana, que la movilización sirve, que sirve para cuestiones concretas, que pueden ir no solo en cuestiones simbólicas, sino que mediante la organización somos capaces de parar un desahucio, somos capaces de parar un despido improcedente, somos capaces de defender los derechos de los trabajadores o de solventar situaciones materiales en familias que necesitan ayuda en un momento dado. Yo creo que con los grandes discursos y con las grandes ideologías a la gente común, normal y corriente, que vive el día a día, que tiene que trabajar para comer, no la vas a convencer con esos discursos. Necesitas eso, necesitas demostrar con hechos materiales que lo que estás haciendo sirve para algo. La cuestión del poder, en fin, la cuestión del poder depende de la correlación de fuerza que se tiene. La desobediencia, la concertación o la confrontación
depende de la correlación de fuerzas que se tiene frente al Estado o frente a otros actores de la escena estatal, territorial, local o donde uno tenga el ámbito de actuación. Evidentemente, si no tienes fuerza para confrontar al Estado, no lo vas a confrontar. Y si tus fuerzas te dan para poder llegar a un acuerdo con el Estado o con un ente estatal, municipal, para lograr una cuestión concreta, hay que aprovecharlo. Lo que no puede ser es siempre confrontar o siempre acordar o siempre llevar a cabo la desobediencia. Eso no, la táctica no depende tampoco ni siquiera de una estrategia, depende de una correlación de fuerzas y de la capacidad que tú tengas para imponer sobre la mesa tus condiciones. No es una cuestión táctica, sino depende del contexto, de la situación y, bueno, y de la capacidad real que tú tengas, del respaldo que tú tengas de tu barrio, de tu pueblo, de tu país o del territorio al que estemos hablando. Yo creo que, bueno, que como ya he dicho antes, el poder se articula de abajo arriba, que no hay que negar que evidentemente la manera de tejer redes entre unas organizaciones y otras va a depender de la situación y del contexto, pero está claro que la correlación de fuerzas es fundamental para llevar a cabo una lucha, y si no somos capaces de articular las diferentes luchas que puedan existir en los diferentes territorios o en los diferentes movimientos sociales, es decir, no solo articular territorios, sino también articular movimientos sociales, sectoriales, que puedan surgir, como pueda ser la plataforma de afectados por la hipoteca, estos desahucios, no sé, se me vienen a la cabeza, o los comedores sociales que se pueden estar surgiendo en algunos municipios, o otras cuestiones que son de resistencia. Si todo eso no lo sabemos aunar con una visión estratégica y con unos puntos clave que sepan aunar a todas esas luchas y que den una lógica de lucha, yo creo que eso por sí solo, por sí mismo, esas luchas separadas no van a ninguna parte ni pueden hacer nada. Yo creo que hay que hacer un trabajo local, que ese trabajo local, una vez que está bien establecido, tiene que tratar de enlazarse con otros territorios, con otros municipios, según el contexto que esté hablando, pero evidentemente las luchas sectoriales todas deben tratar de unirse en una lucha común, porque el enemigo está unido y no nos lo va a poner fácil de otra manera. En el sindicato tenemos bueno, el Sindicato Obrero del Campo y el SAT en su conjunto, tenemos un peso más o menos importante en lo que es el campo de los invernaderos en Almería, en la provincia de Almería. En Almería tenemos, no sabría decirte cuántas hectáreas, pero el ejido prácticamente entero vive de los invernaderos, Roquetas de Mar, Adra, todo ese campo que creo que se llama la comarca del Poniente almeriense, toda esa zona está plagada de invernaderos y, bueno, históricamente ha dado de comer a todas esas familias andaluzas del campo de Dalías, del Ejido, toda esta zona. De unos años atrás hacia adelante se ha dado el hecho de que la gente joven de allí, bueno, se va, la gente ha ido vendiendo los invernaderos, los pequeños propietarios, y se ha ido acumulando la propiedad de los invernaderos. Todavía sigue manteniéndose una pequeña propiedad importante de mucha gente del Ejido, pero es verdad que cada vez más hay una concentración de invernadero por parte de empresas potentes, y estas empresas potentes evidentemente sobre todo lo que buscan es intentar que los costes sean lo más baratos posible, porque al final esos campos dan de comer a toda Alemania, a buena parte del norte de Europa, nutriéndolo de verduras. A raíz de esa falta de trabajadores, desde hace ya quizá 20 años, una cosa así, quizá más, se ha recurrido a la mano de obra del Magreb y del África subsahariana, y tenemos una población importantísima de estos colectivos en Almería, trabajando a veces en condiciones lamentables, a veces viviendo en cortijos derrumbados, derruidos, incluso durmiendo en los propios invernaderos en algunos casos, situaciones de esclavitud del siglo XXI que podríamos llamar.
Bueno, y ahí el sindicato tenemos cierto peso, tenemos unos 300 afiliados, solo han elegido una masa de afiliados, digamos, flotante, porque son gente, bueno, de estos territorios de África que vienen para trabajar y muchos de ellos se quedan a vivir y están ya instalados, pero la gran mayoría vienen, trabajan y se vuelven. Y a lo mejor están 3 meses, 4 o 5, se afilian porque saben que el sindicato es una buena herramienta para defender los derechos, sus derechos, pero evidentemente si se van no podemos mantener esa militancia, entonces solemos tener eso, unos 300 fijos, pero contando los que se van, los que vienen y se afilian, y estas cuestiones. Y bueno, pues la pelea que tenemos con ellos pues básicamente es la de la dignidad, la de que tengan un puesto de trabajo digno, que tienen el mismo derecho a tener derechos laborales que cualquier otra persona que trabaja allí. Y bueno, y que las instituciones deberían, no esperamos nada de las instituciones, pero creemos que deberían hacer un poco más porque esta gente tuviera unas condiciones por lo menos dignas, mínimo. Marinaleda es un pueblo que está en la zona sureste de Sevilla, digamos, pegado casi con la provincia de Málaga. Creo recordar que está cerca, por ejemplo, Estepa, como pueblos grandes. Y bueno, Marinaleda es un pueblo que tiene algo menos de 3.000 habitantes y que bueno, es el típico pueblo andaluz donde existía un paro endémico, donde había un señor, un cacique, que en este caso era creo que era un duque o algo así, que tenía la mayor parte de las mejores tierras cultivables de la zona. Y bueno, surgió una figura allí, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que supo, yo creo que tuvo la capacidad de saber explicarle a su pueblo cuál era, él es profesor de historia, si no me equivoco, tuvo la capacidad de explicarle a su pueblo cuáles eran los problemas que asolaban Andalucía y que concretamente asolaban a su pueblo. En un lenguaje sencillo, siempre ha utilizado un lenguaje sencillo y un lenguaje revolucionario, todo hay que decirlo, supo denunciar cuál era la problemática de su pueblo, que no era otra que la de la tierra. Una problemática que no es solo de Marinaleda, como ya he dicho, es una problemática general de Andalucía, y que bueno, que en este caso supo movilizar a su pueblo para conseguir, tras no poco sacrificio, todo hay que decirlo, y un pueblo que también acompañó bastante bien a su líder político, consiguieron, bueno, a base de ocupar unas tierras que pertenecían a este duque o a este conde, lo que fuera, consiguió que al final le cedieran las tierras bueno, que la Junta de Andalucía creo que compró o adquirió estas tierras de este señor y la Junta de Andalucía a su vez la cedió al pueblo de Marinaleda para que éste lo colectivizara y lo utilizara para cultivar regadío. Bueno, todo hay que decirlo, primero consiguieron las tierras, luego consiguieron el regadío, es decir, luego pelearon por el agua, se iban al Congreso, se ponían en la puerta en la escalinata del Congreso, llegaban, creo que eran los grises en esa época, les pegaban palos, estamos hablando, no sé, a lo mejor 500 personas de un pueblo de 2.000 y pico personas, les inflaban a palos, al día siguiente volvían, les volvían a inflar a palos, al día siguiente les volvían a inflar a palos, hasta que ya el ministro de turno se tuvo que decir, bueno, venga, trae a esta gente a ver qué. Y pues lo que pedían era el agua para poder regar las tierras que ya habían conseguido. Y bueno, así poco a poco consiguieron crear una cooperativa con las tierras que mediante la lucha consiguieron. Esta cooperativa da de trabajo a medio pueblo, a todos los parados del pueblo, que estamos hablando que allí pues a lo mejor era un 50% de paro, un 40%. Y bueno, aparte de esta cuestión revolucionaria en la que además mujeres y hombres no había distinción a la hora de trabajar, tanto en la cooperativa como luego en una fábrica que también abren cooperativista, del que pertenece al pueblo de Marinaleda y que sirve para enlatar y, bueno, y elaborar los productos que sacaban de su cooperativa agraria, de su campo. Aparte de estas cuestiones, de acabar prácticamente con el paro, bueno, tiene unas fórmulas de trabajo que le diferencian de por lo menos todo lo que yo he conocido hasta ahora. Un ejemplo de esto es la manera de hacer política.
Allí los plenos se hacen porque la ley obliga a que haya plenos, pero allí los plenos, en realidad, el pleno real no es lo que se habla en el ayuntamiento, el pleno real es lo que se habla en los barrios. Los presupuestos anuales, por poner un ejemplo, el señor Gordillo va con una pizarrita y con los compañeros de la organización, y va barrio a barrio preguntando qué hace falta en el barrio arreglar, qué haría falta en el barrio de infraestructura, de cuestiones que hacían falta. Eso se iba haciendo así siempre, y repartía las partidas presupuestarias por barrios y por vecinos y tal, y según las necesidades de los vecinos se actuaba de una manera o de otra, y todo evidentemente consensuado con la vecindad a la que iba a preguntar. Aparte de esto, bueno, decir que tiene una televisión pública que también sería muy interesante analizar, porque trabaja de forma diferente a como lo suelen hacer los medios de comunicación. La infraestructura del pueblo es envidiable. Para ser un pueblo de 2.500 habitantes tienen 3 piscinas, tienen un pabellón cubierto, tienen teatro, tienen una serie de instalaciones que más quisieran pueblos de 4 veces más grandes, por ejemplo. La vivienda es otra cuestión que tienen muy desarrollada. La vivienda allí la llevan a cabo del siguiente modo. Negocian con la Junta de Andalucía el material de obra. Lo consiguen a un precio probablemente más barato del que lo conseguirían en el mercado privado. Después contratan a un arquitecto y contratan a un grupo de albañiles. Y la persona que necesita una vivienda tiene que ser una persona que viva en el pueblo, tiene que solicitar la casa, y si es una persona del pueblo o que trabaja allí o que es de familia del pueblo que vive allí, lo que se le propone es que trabaje en la construcción de su casa, que él también disponga con el arquitecto las necesidades suyas o de su familia, y en medida que tenga unas necesidades u otras, bueno, pues se hace la casa de un modo u otro. Él debe ayudar a construir la casa con los albañiles, debe poner su mano de obra también, y lo único que paga cuando ya tiene la casa es suya, lo único que tiene que pagar es una hipoteca de 15 euros al mes hasta que sufrague lo que son los materiales con los que se ha construido su casa. Es decir, que si quiere una casa un poquito más grande, pues le va a costar un poquito más cara, pero estamos hablando de una hipoteca de 15 euros al mes. Entonces, teniendo en cuenta que la vivienda es muy barata, que estamos hablando de casi pleno empleo, también depende el campo es una cuestión un poco volátil, que también puede depender del clima y estas cuestiones. Pues, en fin, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, el nivel de vida en Marinaleda es muchísimo más alto que en cualquier otro pueblo de la comarca donde se sitúa Marinaleda, incluso cualquier otro pueblo de sus características en toda Andalucía. El mérito, yo creo que el mérito de Juan Manuel, eso es una opinión mía, claro, es que no es tanto hacerse con el ayuntamiento. Es verdad que él tiene un apoyo popular, en cada elección tiene un 70% de votos, por decirte, en plan, prácticamente todo el pueblo le vota. Pero el gran mérito no es ganar unas elecciones o ganar todas las elecciones. El gran mérito de Juan Manuel, yo creo que es saber hacerle entender a la gente que sin unas tierras para cultivar no iba a haber ninguna utopía, no iba a haber puestos de trabajo, y aunque consiguieran el poder municipal, poco más iban a poder hacer. Entonces yo creo que esa es la clave de Marinaleda, y esa es la clave de Marinaleda, pero no solo de Marinaleda, también hay otros pueblos que mediante la herramienta que es el sindicato, en su día el Sindicato Obrero del Campo y ahora el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ha sido esa, la capacidad de ocupar tierras y de exigir que debe haber una reforma agraria, pero sobre todo en lo local, eso, exigir unas tierras que se han ido consiguiendo, se han ido creando cooperativas en esas tierras, y se ha podido, digamos, dinamitar un poco el paro excesivo que había, bueno, y que sigue habiendo en la mayor parte de Andalucía, pero concretamente en los territorios donde el sindicato ha sido capaz de convencer a la gente de que la manera de hacer las cosas no era conseguir el poder municipal, sino, aparte de conseguir el poder municipal, que está muy bien, pelear por unas tierras que pueden sacar de la miseria a muchísimas familias. Supongo que se podría extrapolar a aquellos pueblos donde tienen un problema con el latifundio, donde, por ejemplo aquí no hay, bueno, no lo sé, yo no soy de aquí, pero yo sé que aquí más o menos hay mucho minifundio, hay un reparto más o menos equitativo de las tierras, por eso no hay grandes problemas de reparto de tierra. Allí sí lo hay. Entonces,
Quizá en otros países o en otras naciones o territorios donde hay un problema de reparto de la tierra sería extrapolable mirando el contexto. Y quizá otros territorios del Estado español también, por ejemplo, el sur de Extremadura tiene el mismo problema, La Mancha supongo que tiene el mismo problema. No sé cómo están allí los movimientos políticos, sindicales y sociales, pero entiendo que en buena medida podría ser extrapolable. También en buena medida no depende solo de tener grandes liderazgos, sino también de tener un pueblo detrás que sea capaz de acompañar esos liderazgos con acciones concretas. No sé si es tema para ello, yo no les he escuchado hablar de la reforma agraria y me parece que es una cuestión fundamental. Cuando el Estado español se habla de que hay, no sé si hay ahora un 20% de paro, no sé el paro que hay. Hay que tener en cuenta que el paro no es una cosa homogénea, es decir, el paro, yo siempre pongo el mismo ejemplo, el paro de Asturias cuando, por ejemplo, cuando estaban las cosas, digamos, bien económicamente, del año 2007 por ahí, era de un 3, un 4%. En Andalucía en esa misma época era de un 12, un 15%. Ahora que estamos en una crisis terrible, el paro terrible de Asturias es un 12%. El paro terrible de Andalucía hemos llegado al 40 casi. Hay que entender que el paro es una cuestión que puede afectar a todos los territorios del Estado, a todas las naciones del Estado, pero evidentemente no de la misma manera. Y atacar al paro en Andalucía es atacar al paro del Estado español. Me cuesta, que sabiendo eso, me cuesta entender que la reforma agraria no sea una cuestión de importancia vital no solo para el nacionalismo andaluz de izquierda, sino para toda la izquierda estatal, sobre todo para los estatalistas, para los más, por decirlo de algún modo, españolistas, como podría ser Podemos, que sí defienden de algún modo el derecho a decidir y estas cuestiones, pero a la hora de la verdad ellos lo dicen claramente, con la cuestión de Cataluña se ve claramente que van a defender un Estado español unido. Bueno, si quieren un Estado español unido y que quieran acabar con el paro, yo creo que la reforma agraria sería una cuestión vital. Y sin embargo, yo no sé, igual es que no estoy muy informado, pero yo no les oigo mucho hablar de la reforma agraria. En cuanto al tema del apoyo a Podemos por parte del sindicato o no, oficialmente el sindicato no se postula con ningún partido ni con ninguna organización política, ese es el discurso del sindicato. Es evidente y todo el mundo lo ve que tenemos a un dirigente que fue hasta hace poco secretario general del sindicato, ahora mismo es diputado en el Estado español con Unidos Podemos. Eso no quiere decir que todo el sindicato esté en Podemos. Ni el sindicato antiguamente, buena parte del sindicato también estaba en Izquierda Unida y no todo el sindicato estaba en Izquierda Unida. Hoy por hoy yo creo que hay gente que apoya a Pablo Iglesias, digamos, que son pablistas, hay gente que no, hay gente que apoya a Teresa Rodríguez postulándose para la Junta de Andalucía y hay gente que no. Y bueno, yo lo que veo es que la gente joven cada vez reclama un espacio propio, que en Andalucía tengamos un sujeto propio que sea capaz de negociar de tú a tú las diferentes propuestas que de Andalucía se creen y que no tengamos que depender de una marca electoral como si fuéramos niños pequeños y niñas pequeñas que no sabemos valernos por sí mismos, ¿no? Y bueno, esa es la postura que yo personalmente mantengo, que creo que necesitamos un sujeto político propio que sea capaz de luchar y defender Andalucía desde la tierra, con una visión de la tierra, con la problemática de la tierra, una tierra que curiosamente los partidos españolistas no comprenden. Y de eso somos conscientes todos los andaluces. Lo único que quizás los comprenden un poco más es el PSOE, que ha creado una red clientelar tremenda